Wendy Crespi nos acompaña, nuestra especialista. Buenos días. Quien nos va a decir si nos podemos ver mejor o no con este tipo de accesorios. ¿Cómo estás, Wendy? Muy bien, pero tú como hombre, pues dinos a nosotras entonces si usas o no usas bolsos. ¿Sabes qué? Sí, en algún momento sí. Te voy a decir por qué. Cuando tienes algún compromiso social, la verdad es que los bolsos del pantalón se llenan. Se llenan porque llevas el teléfono, llevas las llaves del coche, de tu casa, llevas la cartera también, los lentes, el cargador, los lentes. Entonces, de repente sí tienes que utilizar una carterita, un luego, bolsito. ¿qué tal que hay bodas y nos llenan nuestras bolsas con sus cosas, ¿no? Como que... Oye, me guardas, es claro, ¿no? Las monedas. Me lo guardas y nosotros tenemos una bolsa de este tamaño. Exactamente. De verdad. Pues, el día de hoy les vamos a hablar un poquito acerca de qué posibilidades hay de bolsos en hombres y algo como muy interesante aquí de comentar es también la parte de comunicación, de qué es lo que estoy comunicando de acuerdo a distintos bolsos. Y esto es súper importante saber que entre más grande sea el bolso que estoy cargando, menos profesional me voy a ver. Lo cual, imagínate, por ejemplo... Pero como hombre, ¿verdad? Como Obvio. hombre, exactamente. Como hombre, porque ustedes entre más grande esté la bolsa, es mejor. Exacto, cabe todo. Pero aquí el chiste es que, imagínate, no es lo mismo llevar como a la oficina un portafolio, por ejemplo, o una bolsa tote, que ahorita vamos a ver cuál es su forma, a llevar una backpack, ¿no? La backpack es mucho más grande, entonces te da otro tipo de comunicación. Que hace rato hablábamos acerca de cuántos straps. Si yo tengo una backpack que está como muy de moda y a lo mejor en mi trabajo no se necesita como un código muy formal, entonces sí puedo llevarme una backpack, pero no es lo mismo con 2 straps que con un strap, ¿no? Los dos te arrugan mucho más el saco o la prenda que tienes en la parte superior es mejor con una porque el 2 también se ve como un poco infantil. Y te da ese look escolar también, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué tal estas backpacks que ahora han salido de mucho diseño? Exacto. Que son muy sobrias, son de piel, muchas veces en colores oscuros, que también dan como un acento fino, a lo mejor. Exactamente. Juvenil, pero fino. No es lo mismo esto que una de mezclilla, por ejemplo. ¿no? Claro. Que esta es mucho más más pulida, informal, ¿no? es mucho más formal, exactamente. Mira, que es justo lo que estamos ¿no? viendo en la pantalla. qué linda. Las backpacks, exactamente, sí son muy buenas y también mucho dentro de esto, pues código de comunicación hay que entender también en dónde yo estoy trabajando, si se me exige un código más formal o si se me exige un código más informal, ¿no? Que también los hombres, hay uno que como el bolso que más me gusta para las mujeres es uno que le decimos el clutch, que es un sobre, ¿no? sobre? Sí, un sobrecito. Sí, el sobre también existen ya sobres para hombres, que la verdad es que es algo como bien interesante porque generalmente es para un hombre, que vemos ahorita en mira qué pantalla, por padre. ejemplo, que tiene... Ese yo lo quiero, Wendy. Está padrísimo. Y este es, por ejemplo, traigo un iPad, ¿no? Entro como a mi Es para oficina tu con un laptop iPad o una laptop, exacto, muy planita, que me va a servir como muy bien. A lo mejor traigo Mira como ese. algunos, una pluma, unos lentes adentro y es más que suficiente, ¿no? Es decir, no tengo que cargar como una maxi bolso. Para guardar documentos, ¿ese también podría servirnos o se pueden arrugar? No, también sirve bastante. Sí se recomienda, a muchos traen como ya en el interior algunos folders, pero sí se recomienda también meterle otro folder para proteger un poquito más. Como un portafolio moderno. Exactamente. La verdad es que como se ve un portafolio. muy elegante. Se ve muy Sí, bien. se ve súper bien y se ve mucho más de moda, ¿no? Que traer como como otro. Y tenemos uno que es el más común que yo he visto en los hombres que le llaman el messenger bag. El messenger bag es esta como mochila que te cruzas, ¿no? Sí. Exacto, que es como un portafolio un Esa la usan poquito mucho, más grande, ¿no? muchísimo. Sí. ¿Es la que le creo dicen el más mariconera? común. La mariconera es igual, pero en chiquito. Exacto. Entonces, si nosotros lo tenemos en grande, se llama el messenger, que es mucho más cómodo porque pueden cargar mucho más cantidad de cosas que generalmente ahí traen la laptop, los documentos, cosas como muy importantes. Y en chiquito, entonces lo que traen es pues Tu ya. topper de la comida. El topper no puede faltar. Porque de ahí te vas al gimnasio. Claro. Exactamente. Oye, de hecho, es se usa hace mes- mucho, ¿no, el Wendy? messenger, O sea, sí. ese tipo de bolsos no son de ahora. Exacto. Porque yo recuerdo, por ejemplo, mi papá usaba uno cuando yo era niña, Sí. traía su bolso, porque sí, efectivamente, como dice Enrique, luego traes tanta cosa que ¿dónde lo metes? Exactamente, exactamente. Y el chiquito generalmente lo usan para viajes. Es Sí. muy cómodo para viajes porque traen ahí su pasaporte, Muy bien. traen ahí como sus documentos más importantes, a lo mejor un cepillo de dientes, Un reproductor de música. un reproductor de música, Oye, unos audífonos. Wendy, ¿hay algún código de color para este tipo de bolsos? Pues generalmente entre más ausencia de color hay, más formal, lo cual quiere decir que negro café es lo más formal y entre más color se considera mucho más creativo, quiere decir no es tan formal. Entonces sí depende mucho de en dónde trabaja, ¿no? Porque si estoy más en el ámbito, por ejemplo, de la
banca no te puedes llevar algo que tenga una estampación No, como claro. importante, ¿no? Con flores y así, sino que algo mucho más sobrio. Que sí estoy en a lo mejor como algo creativo, ¿no? Oye, para algún evento social es complicado llevar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es complicado, es mucho más, lo vemos mucho más en el ámbito ejecutivo, ¿no? Corporativo, o en el ámbito personal, como un fin de semana, ¿no? Claro. Que yo voy a patinar, etcétera, lo puedo también Muy llevar. bien. Pues ahí lo tenemos. Padrísimos. Wendy, muchísimas gracias. Muchas gracias. Grandes opciones para los hombres. Ya sabemos, compañeras, el cumpleaños de Enrique se acerca. Ya pronto. Ya entonces, sabemos, por favor. ya sabemos que podemos pues regalarle algo como esto.